En la calle llovía a cántaros y brillaban relámpagos. La gente no caminaba por la acera, sino que corría para escapar de las enormes gotas mojadas. Entre todo este alboroto, solo un hombre destacó. Se envolvió su abrigo negro y no tenía prisa por despeinarse el pelo negro y rizado. El viento y la lluvia aportaron brillo, alisando los rizos. ¿Tenía frío? Sí, pero eso no le preocupaba en el alma. Se volvió muy desagradable otra vez y se dirigió a la iglesia para encender una vela. Allí habitualmente subía a una plataforma rectangular y encendía solo una vela. Durante mucho tiempo estuvo susurrando algo, secándose las lágrimas. En la iglesia a esta hora del día no había nadie y solo había una mujer limpiando algo en un rincón. Timur no necesitaba que nadie se confesara ni comulgara, no era creyente, aunque fue bautizado en la infancia. Hizo su elección conscientemente, diciendo que era ateo y que no había necesidad de evadir. Sin embargo, su esposa era creyente en la iglesia y él simplemente no podía venir aquí. Timur, después de su muerte, comenzó a venir aquí a menudo para encender velas. El Todopoderoso dice que le pida que cuide a su nadie y se volvió más fácil para su alma, incluso físicamente se sintió mejor después de venir a la iglesia. ¿Puedo tener una vela más?, le preguntó a la mujer que vendía los utensilios. Por supuesto, decidió que pondría esta vela en casa y quemaría sus fotografías que aún estaban en un lugar destacado de la casa, para que le fuera más fácil estar dentro. Estuvo allí durante más de una hora en una habitación vacía, pero no quería irse. El pensamiento se filtró en su cabeza, tal vez valga la pena dejar todas las cosas mundanas para quedarse aquí. Pero difícilmente podría llevar a un incrédulo a la iglesia. Timur envejeció un poco más, recordando sus manos suaves y sus ojos marrones. Nadia era modesta y tranquila. Siempre se cortó el pelo rubio, pero le sentaba bien. Era bonita, pero como si le avergonzara destacar. Trabajaba en la biblioteca, conocía muy bien la literatura y amaba la poesía. Timur estaba asombrado de cómo podría llegar a ser en el mundo moderno, lleno de libertinaje y pretensión. Esta es una chica modesta y dulce. Ella parecía no ser de esta época, suspirando durante siglos. Se dirigió a casa, casi obligándose a irse. La lluvia ya había cesado, pero el frío viento de febrero todavía alborotaba su cabello mojado. En la puerta de la iglesia, Timur vio a una niña. Estaba sentada allí sola con un cartón en las manos. Solo había una palabra escrita con una letra infantil y torpe: ayuda. Bebé, ¿para qué estás recolectando dinero?, preguntó Timur, sonriendo. La niña vestía una chaqueta verde inferior y un sombrero rojo. Las rodillas de sus pantalones estaban estiradas y sus botas parecían nuevas y de buena calidad. Sus largas y brillantes colas de caballo ondeaban con el viento, estaban mojadas, se podía ver que salió a la calle en un momento en que la lluvia aún no había terminado. Quiero comprar una casa para perros que vi en el mercado. Un tío vende las mismas. Luego, la perra que amo viviría en una caseta en un orfanato. Ella también está sola, sin padres, como todos nosotros, y quiero ayudarla. Solo los educadores dijeron que la perra no puede llevarse a un refugio, pero puede vivir con nosotros, dijo la niña. Timur le sonrió en el patio. ¿Quién te dejó salir del refugio? No soy pequeño, dijo. Creo que ya es suficiente, le guiñó un ojo. Ella arqueó las cejas. Oh, gracias, gracias. La niña lo abrazó y saltó de alegría. Joy, volveré a correr mañana. Mañana mi tío estará en el mercado y compraré nuestro puesto de me gusta. Timur negó con la cabeza. ¿Así que te escapaste? Por supuesto que te escapaste. ¿Quién me dejó salir? Dijo que ella era completamente adulta. Se rió, sorprendiéndose pensando que ya hacía 2 minutos que no había pensado en su dolor. Déjame llevarte. Mi coche no está lejos de aquí, dijo. La niña dio un paso atrás y dijo, no eres una maníaca. A los extraños tienes razón al decirles, bueno, el refugio no está muy lejos. Déjame llevarte a pie. Demos un paseo para que estés tranquilo. Sí, yo también. ¿Y por qué estás nervioso?
Preguntó sin ceremonias, volviéndose hacia él de repente. Te encontrarás con un verdadero maníaco, te resfriarás o unos tipos te quitarán el dinero en el camino. Cualquier cosa puede pasar. Por eso a los niños no se les permite salir de ellos en el camino. Empezaron a hablar. Timur descubrió que el nombre de la bebé es Karina, que una mujer quería adoptarla, pero cambió de opinión y dejó de venir. Incluso me regaló su foto y dijo que era un amuleto para mí. Mirar. Karina consiguió uno pequeño. En su bolsillo llevaba una pulsera bordada con cuentas. Timur lo tomó y vio claramente la escritura de su esposa en el brazalete. En la pulsera estaba bordada una cruz y luego había una abreviatura guardar y guardar. Nadie solía hacer cosas como amuletos para familiares y amigos. Las cuentas eran su hobby. Timur miró a esta niña y no pudo entender cómo terminó con una niña. Al contrario, estaba el mismo trazo que Nadia siempre dejó como firma de su trabajo. El hilo rojo estaba fijado en 2 nudos. Cosas así las hacía mi esposa. En su cabeza solo había una pregunta. En su cabeza, la cosita le llegó a la niña de su marido o de alguien a quien ella solía regalarle una pulsera así, pero ¿cómo podría adivinar el tamaño? Y no recordaba que ella hiciera esas cosas con los niños. Timur le mostró a Karina una foto de su esposa por teléfono. Nadia estaba sentada en una silla y sonreía encantadoramente. Timur recordó cómo tomó esta foto. Decidió que le tomaría una foto tranquilamente y ella se dio cuenta. Tillen no le gustaba que la fotografiaran y él no tenía muchas de sus fotografías. Ella es mi nadie, dijo. Ella dijo que me recogería, pero después de un tiempo, cuando otros tíos y tías se lo permitieron, pero ella desapareció y nuestro director dijo que ya no vendría más y que no esperara. En mi garganta con una rigidez, como decirle a la niña que Nadia no extraña que le pasó un problema. Timur suspiró. Está bien, te contaré mejor cómo están las cosas en tu refugio. Así que te traeré ahora. ¿Te regañarán?, preguntó. Por supuesto que me regañarán. Sería mejor que regresaras tranquilamente. ¿Puedes pasar por la entrada principal? ¿Y yo pasaré por el agujero de la cerca?, preguntó. Intentémoslo, hombre sonriente. Timur entró por la puerta principal y Karina se deslizó por la puerta trasera. Se encontraron. En el pasillo. La chica ya había logrado quitarse la ropa exterior, ágilmente. ¿Qué? Escondí tu dinero. Ven mañana. Mira el stand, sonrió. Bueno, Timur también sonrió. Entonces el maestro lo recibió y, a petición suya, llevó a Timur al director. Sí, por alguna razón esta mujer estaba activamente interesada en Karina. Ni siquiera miraba a los otros niños. Le ofrecía a sus hijas mucho más tranquilas que obedientes. Ella se aferró a este matón. No entiendo por qué se la llevaría ahora. Hace un mes dijo que la devolvería. Ya teníamos un niño tan encantador que los padres hacían la vista gorda ante su comportamiento. Luego lo enfrentarían uno a uno. Y no sé qué hacer después, ya sea una colonia de niños, lágrimas o simplemente un regreso. Y esto no es una tostadora, es una persona viva y sus sentimientos también importan. Hay que pensar. Timur frunció el ceño, lo que significa Nadia. Quería adoptarla. Sí, solo han pasado 3 meses y no ha habido ni una palabra ni una señal de ella. Timur suspiró. Nadia, solo tu Karina, no digas que no hay necesidad de lastimarse. Y en cuanto a la adopción, yo lo pensaré si me lo permite. Timur de repente se dio cuenta de que no sabía mucho sobre su esposa. Quería terminar lo que ella no tenía tiempo. ¿Y quién era usted para Nadezhda? El director del orfanato se quitó las gafas. Yo era su marido y no sabía que su esposa iba a adoptar a Karina. Timur sacudió la cabeza y bajó los ojos. No tenía nada más que decir, así que dejó pensamientos sobre todo esto. Astillas clavadas en su cabeza. Música, y no sabía qué hacer ahora, cómo encontrar respuestas a las preguntas que se hacían más apremiantes. ¿Por qué no le dijo que quería adoptar a Karina? Sí, no pudieron tener un bebé y sí, hablaron de adopción,
¿Pero no deberían haberlo hecho juntos? ¿Qué tipo de secretos? ¿Por qué Karina? ¿Qué ocurre? ¿No entendía que el tema de la adopción no afectaría como a su cónyuge en casa? Decidió buscar respuestas en su habitación. Tenía miedo de ir allí. Nunca profundizó en sus cosas. Tenían una relación muy delicada. Nadia nunca revisó su teléfono y no estaba celosa. Timur también rara vez entraba en su habitación y casi nunca entraba. No tenía idea de lo que ella tenía ni de dónde estaba el día de su muerte. Ya no fue allí, como si estuviera esperando que ella regresara. Entró y había orden, como siempre. Sobre la mesa cerca de la ventana había una lámpara acogedora. Debajo, sus cuentas estaban guardadas en varios moldes. El icono inacabado permaneció y esperó a que Nadia lo completara, pero esto no sucederá. Timur suspiró intermitentemente y abrió su cajón. Contenía diarios de la vieja escuela. Además, en el cajón había bolígrafos de varios colores y algunos papeles en el segundo cajón. Estaba casi vacío, solo un hilo de pescar para hacer cuentas y un cuchillo de oficina. Pero en el tercer cajón estaban el cargador del teléfono y la tarjeta de visita de un detective privado. Timur tomó la caja de cartón en sus manos. ¿Por qué ella lo necesitaba? ¿Estaba realmente celosa de él y sospechaba algo? Tomó la tarjeta de presentación y la retorció en sus manos durante un largo rato. Entonces decidió llamar. Buenas tardes. Habla el marido de su cliente. Nadia murió con languidez. Me gustaría reunirme con usted y hablar, respondió la voz masculina al otro lado de la línea. ¿Cuándo te conviene ir a un café mañana? En la iglesia estará bien. Estarás allí a las 11 de la mañana. ¿Te conviene esta hora? Sí, iré. Gracias. Timur colgó. Debió haber accedido a reunirse. Timur pensó que incluso si Nadia se comunicara con él no le revelaría sus secretos y lo ocultaría todo. Pero resultó diferente. Al día siguiente, en el café, Timur se encontró con un joven rubio de ojos hundidos. No sabía que ella había muerto. Pensé que... La situación se resolvió. Nadia se volvió hacia mí porque pensó que alguien la estaba siguiendo. Timur frunció el ceño. En general, sabía que su esposa guardaba silencio y siempre sonreía, pero se preguntaba cuánto le ocultaba en secreto detrás de esa máscara. La bibliotecaria tenía muchos secretos y el detective la seguía. Sí, la estaban vigilando. Me llamó en invierno y se quejó de que un hombre la seguía todo el tiempo. Ella se daba vuelta y no veía a nadie, pero lo veía todo el tiempo, ya sea en su casa cuando accidentalmente miraba por la ventana, o en algunos paseos. El mismo hombre, alto y canoso. Incluso examinó su rostro. Nadie temía por su vida, por eso recurrió a mí y no te lo dijo porque pensó que no le creerías o que se estaba volviendo loca. Pero su esperanza resultó ser cierta. Desgraciadamente, a su esposa la perseguían personas muy serias. Son ricos y poderosos. Asomé la cabeza y recibí una amenaza directa. Me presionaron contra la pared con una pistola y me dijeron que rechazara al cliente para que no pasara nada. Le dije que no necesitaba estos problemas. Devolví el dinero y dije que no encontraba nada. Le recomendé a su esposa que tuviera más cuidado y contactara a la policía como último recurso. Pero ella dijo que nadie le creería. Ella misma ya pensaba que se estaba volviendo loca. Vi sus dudas, pero aún así le susurré que era demasiado real y le señalé la casa de estos ricos. Todo el mundo en la ciudad sabe que tienen dinero. Hay todo un imperio mafioso. Le aconsejé que tuviera más cuidado. Prometió llamar si algo cambiaba. Resulta que la conseguí en vano. Probablemente su muerte esté en mis manos. Dices que ella siempre conducía con cuidado. Y luego se salió de la carretera a gran velocidad. No creo que sea una coincidencia. Cuando se trata de personas así, no se creen coincidencias. Simplemente sentí pena por ella porque vi que ella ya creía en su locura. Le dije en vano. Probablemente fue allí y encontró problemas.
El detective bajó la cabeza. Timur vio que el hombre se arrepentía. Para él también fue difícil. Sin embargo, ella se volvió hacia él y él actuó con valentía, diciéndole la verdad a pesar de las amenazas. ¿Quién podría saber a qué conduciría esta franqueza? ¿Quién sabe qué habría pasado si no lo hubiera dicho? En cualquier caso, no saben lo que realmente pasó, y las preguntas después de la conversación no fueron menos, sino más. Al entrar al apartamento vacío, Timur le preguntó al detective cuánto le había ocultado y por qué. Pensó que ella confiaba en él y lo amaba. Se sintió ofendido porque ella le ocultaba tanto. ¿No fue él su apoyo? ¿Por qué necesitaba contarle la vigilancia a un extraño, además, por dinero? Timur era el único hombre en su vida y, además, la única persona. Nadie no tenía amigos ni familiares. Nunca salió a caminar ni salió con su mejor amiga al karaoke. Además, ya no le quedaban familiares. Fue criada por una madre que murió joven. Tenía solo 15 años cuando su casa se derrumbó sobre sus cabezas. El edificio debería haber sido reconocido como una emergencia y todos deberían haber sido reubicados en otros apartamentos. Pero las autoridades siguieron posponiéndolo y esperaron hasta que la casa simplemente se derrumbó. La tía de su padre ayudó a Nadia a evitar un orfanato. Después de 3 años, Nadezhda se graduó de la escuela, se hizo adulta y fue a estudiar bibliotecaria, al igual que la tía de su padre. Pronto Nadia murió y llevó una vida aislada. Era insociable y prefería un libro o una velada de abalorios a una visita al cine. Se encontraron con Timur en la calle, donde resultó que Nadia resbaló en el hielo y cayó, sin poder recuperarse del golpe. Timur estaba a su lado y la levantó y llamó a una ambulancia cuando se dio cuenta de que tenía una conmoción cerebral. De repente, el pánico se apoderó de ella y no podía pensar con claridad. Sentía náuseas y le daba vueltas la cabeza. Afuera daba mucho miedo con el viento que soplaba. Timur esperó con ella a que llegaran los médicos, distrayéndola de su malestar y pensamientos negativos. Antes de irse, le pidió su número de teléfono y comenzaron a verse. A sus 24 años, nunca antes había tenido un hombre, lo cual es casi irreal en el mundo actual. Timur se convirtió en su primer apoyo y la primera persona en quien confiaba, pero resultó que no del todo. O tal vez ella no confiaba en él en absoluto. Vivieron juntos durante 10 largos años, pero ahora Timur lleva 3 meses viviendo sin ella. No vive, está atormentado. Se olvidó de comer y se acostó en una cama fría. La tensión nerviosa provocó escalofríos. Timur se cubrió con la cabeza y se sumió en un sueño profundo donde volvería a enterrarla. Experimentó ese terrible momento cuando la vio por última vez y luego se cerró la tapa del ataúd, una y otra vez. Solo había unas pocas personas alrededor, un par de amigos de Timur, vecinos y un par de personas del trabajo. Esto hizo que le resultara aún más doloroso darse cuenta de las pocas personas que dejaba entrar en su vida. Por la mañana, Timur se fue a trabajar. A los 35 años, era una cosmetóloga exitosa y solicitada que trabajaba en el mejor salón de la ciudad. Tenía muchas conexiones y las citas con él se concertaban con meses de antelación. Timur creía en el uso de recetas sencillas, pensaba que todas las medicinas estaban a nuestros pies y que un estilo de vida normal y saludable era todo lo que se necesitaba para tener una buena apariencia. Trabajó con diferentes mujeres, ayudándolas con consejos y prescribiéndoles recetas. Tenía una educación médica superior y una gama bastante amplia de clientes. Su pueblo era pequeño y todos conocían el dolor de su familia. Timur recibió un mar de condolencias y sus pacientes ahora acudían a él sin atreverse a sonreír. Esto continuó todo el día. Por la noche, Timur llamó a su mejor amiga Jena, que trabajaba en una ambulancia. Se conocían desde la facultad de medicina. Jena estaba casada pero ahora divorciada. Eran amigos de la familia, pero les costó conectarse. Timur invitó a Jena a beber cerveza y desahogar sus frustraciones. Cuando llegó Jena, Timur ya había cocinado carne en el horno y comprado bebidas. Hablaron de la vida y miraron televisión. Jena le contó a Timur lo difícil que fue para él después de su divorcio y cómo se arrepentía de haber conocido a su esposa.
Timur envidiaba a Jena porque tenía 2 hijas maravillosas y una esposa. Timur no podía imaginarse estar con otra mujer. Se había enamorado de Nadia con todo su corazón, entendiendo que ella era una rareza, una persona única en este mundo. En el mundo ya no hay cosas así. Su corazón no estaba roto en miles de millones de pequeños pedazos. Timur le contó a un amigo sobre el detective y sobre esa niña. Jena se sorprendió. Eso es todo, ¿de quién? ¿De quién no esperaba esto de su esposa, verdad? Dicen que hay demonios en las aguas tranquilas. Me gustaría saber quién la seguía. ¿Y por qué mi hermano trabaja en la policía? Se lo diré, él encontrará inmediatamente a estos perseguidores. En cualquier caso, me dará información sobre ellos, quiénes son, en qué viven. Si realmente son personas tan peligrosas, entonces tal vez no deberías ir allí. Nadie se ha ido. Timur miró a su amigo por primera vez. Este pensamiento vino a su mente. Simplemente la podrían matar, ¿pero por qué? ¿Qué secreto descubrió? ¿De verdad crees que pudo ser un asesinato? No, es extraño que muriera en ese camino. No entendí lo que hizo allí, ni cómo se superó. El límite de velocidad. Llame a su hermano. Llame 2 días después. Los amigos se reunieron de nuevo en casa de Jena, Timur. El detective le señaló a la familia Ilyasov. Viven en las afueras, o más bien vivían. Inna y Renat fundaron una planta lechera local según algunos agentes, durante un tiempo traficaron con drogas ilegales, pero no lograron presionarlos. Renata Inna ya había muerto, pero tenían una hija que también falleció no hace mucho. Su nombre era Masa. Ahora separados, su marido, Dmitri, condenado 2 veces, dirige el negocio. Según los rumores, todavía utiliza la planta láctea como medio de blanqueo de dinero. Vive muy de cerca. Se mudó a la mansión de su madre desde Novosibirsk, donde solía vivir, y allí cumplió condena en prisión. Gene necesita llegar allí, solo mira a tu alrededor. Tal vez lo intentemos, sugirió Timur. Es como disfrazarse de fontaneros, disfrazarse de médicos. Genes, somos médicos, los médicos dicen vacunación urgente, te inyectarás vitaminas y yo miraré a mi alrededor. Llevaremos máscaras y nadie nos reconocerá. Dios, sí, esto es un crimen. ¿Quiere que no? ¿Solo nos encarcelen sino que también nos maten? Timur se rió. Jena, para ser sincera, me importa un comino, pero no tienes por qué ser más plausible. Geno sacudió la cabeza. Bueno, ¿qué hacer contigo? Terminemos el turno mañana y llevemos el auto a inspección. Antes de eso, iremos contigo a ver a Anton Panov. Pero si esta es la verdadera mafia y nos van a matar allí, no digas más tarde en el cielo que no te lo advertí, dijo Jena. Timur comprendió que esto no le ayudaría en modo alguno a devolver a su difunta esposa, pero le pareció que se estaba acercando un poco más a ella. Quería seguir investigando este caso, irse a dormir. Esa noche estaba un poco tenso. Fue emocionante. Quizás mañana aprenda algo nuevo sobre su esposa, conozca su secreto o esté un paso más cerca de revelarlo. El día transcurrió en el habitual ajetreo del trabajo. Y después del turno, su amigo condujo en una ambulancia hasta el salón de belleza donde trabajaba Timur. Entra allí. Hay una máscara, lo más probable es que ni siquiera entremos. Sí, simplemente se negarán a vacunar a todo el mundo, pero si tuviéramos que ponernos una vacuna, esto ya sería un delito, porque solo llevo vitaminas conmigo. El coche se detuvo ante una enorme verja de hierro. Ambos amigos con batas blancas se dirigieron a la puerta y tocaron el timbre. Una voz masculina les respondió inmediatamente, diciendo que deberían haber preguntado. Se encontró sin alegría y tristeza, un brote en nuestra ciudad. Realizamos vacunas adicionales para no enfermarnos si hay personas mayores en la casa. Esto debe hacerse por el bien de su vida y su salud. Preguntó si las mamás deberían vacunarse contra la difteria. Antón respondió con mucho cariño y Pacogena, muy profesionalmente, abrió una ampolla con una vitamina y la llenó en una jeringa. Habló de un brote inexistente,
de lo difícil que es tolerar la difteria y de lo que sucederá con quienes se enfermen con la vejez. Exageró, pero en general no mintió. El brote realmente se registró, pero no en su zona. Se administran vacunas a los niños. Están seguros. Pero los adultos, especialmente aquellos que no recibieron dicha vacuna en la infancia, deben recibir una inyección. ¿Estás de acuerdo?, preguntó Antón. Él asintió y Jenna le pasó un papel para que lo firmara. La madre también firmó. Jenny cambió el texto en la computadora, usando el formulario para otra vacuna. Todo parecía plausible y la verdad solo podría salir a la luz si Anton empieza a averiguarlo y a llamar a los hospitales. Tal posibilidad podría contarles a sus amigos influyentes sobre la vacunación. Quien sabía que no había ningún brote en la ciudad, pero Geno esperaba que, como le había dicho su hermano, estuviera llevando un estilo de vida muy cerrado. Mientras Jenna distraía los documentos sobre la mesa, inmediatamente salió pensando que podría haber cámaras en la casa. Se lavó las manos y regresó, mirando por otra puerta. Había una cama lujosa en el centro de la habitación y no había ni un solo objeto alrededor. Cogió el teléfono y tomó una fotografía para verla más de cerca. En la foto, era nadie, solo que su cabello era largo por debajo del hombro y rubio. Ella nunca se pintó ni se cortó el pelo. ¿Es realmente la mujer tranquila que llevaba una doble vida? Cuando llegó Timur, la ayudó a no vacunar a su madre con vitamina B6. Se despidieron de Anton y abandonaron la mansión. Ya sentado en la ambulancia, Jenna se quitó la mascarilla y miró a mi amigo, casi me la meto en los pantalones, parecía que me había vacunado el mismísimo Stalin. Pensé que se lo dirías al diablo, respondió Timur quitándose también la máscara. Bueno, ¿por qué empezamos todo esto?, preguntó Jenna. Encontró Jenna en uno de los dormitorios, había un retrato de nadie. Allí estaba medio desnuda con el pelo largo. Llegaron a su casa, devolvieron la ambulancia al puesto de inspección y a Doma. Timur le mostró una foto a un amigo. Esta es ella. Esto no es una coincidencia. Hay dos opciones, o nadie tenía secretos o nadie tenía una hermana gemela. Timur negó con la cabeza. Ella no podía hacerme esto. ¿Crees que llevaba una doble vida? Pero cuando estaba en el trabajo todos los días hasta las 6, la recogía en coche y la llevaba a casa casi todos los días. Ella no se quedaba en cualquier lugar, no siempre desaparecía. Ella estaba en mi vista. No puede seguir todo. Está bien, es hora de mí. Si nos meten en la cárcel, lo recordaré por el resto de mi vida, aunque a juzgar según los rumores, este hombre preferiría matarnos antes que meternos en la cárcel. Guinness dijo esto como una broma, pero ambos entendieron que esa era exactamente la broma en la que forma parte de la broma. Jenna se fue y Timur cerró la puerta. Como era habitual, se acostó en una cama vacía y comenzó a quedarse dormido cuando de repente sonó el timbre. Su primer pensamiento fue que la gente de Panov había venido a matarlo. El segundo, los vecinos querían algo, tal vez los inundó. Sí, no. Timur abrió la puerta y sus piernas se doblaron en el umbral. Nadie estaba allí, con el pelo corto y sin maquillaje. Fue ella. Lo siguiente que pensé fue que Timur murió, se quedó dormido o fue gaseado. Déjalo entrar, sonrió. Timur la dejó entrar y ella entró. Solo ahora vio los mismos zapatos que habían comprado juntos. Pero el día del funeral llevaba botas con tacones completamente diferentes. Pensó que ella los había comprado y que conducía desde alguna tienda en otra parte de la ciudad. ¿Eres tú?, se acercó a ella, sin poder creerlo. Fue un shock. Sé lo asustada que estabas, lo sé. Pero necesitaba esconderme. Debí haberme vuelto loca con todas estas investigaciones. Timur se alejó de ella, fue a otra habitación y luego salió. Esperó a que Nadia desapareciera, pero ella se quedó en el pasillo como antes. Cálmate, fui yo. No me enterraste, Timur. Fue mi hermana. Te lo contaré todo. Para empezar, vuelve en sí. Timur volvió a menear la cabeza, salió de nuevo de la habitación y se paró junto a la ventana.
Estaba durmiendo y no murió. Sintió dolor y eso lo devolvió a la realidad. Lockton la abrazó con tanta fuerza que ella casi se asfixió. Solo entonces fueron a la cocina. Timur cogió el interruptor con un gesto familiar, pero nadie se detuvo. No enciendas la luz, dijo rápidamente, agarrando su mano. Está bien, te lo diré en orden. Timur, sin encender la luz, preparó té para Nadia y se sirvió whisky. Tuve que recuperarme de alguna manera. Todo comenzó hace 2 años. Una mujer vino a mi biblioteca justo antes del cierre. Llevaba gafas y un pañuelo en la cabeza. Se paró frente a mi mesa y permaneció en silencio durante mucho tiempo. No lo hice. No entendía lo que hacía falta. Ella dijo que no debía tener miedo y se quitó la bufanda y luego las gafas. Era mi hermana Lena. Ese día me enteré de que tenía una hermana. Todo era muy confuso. Era muy difícil. Resultó que antes de conocer a su padre, mi madre amaba a otro hombre. Él estaba casado y tenía su propio negocio. Las drogas ilícitas servían como tapadera para nuestra planta láctea. Era Renat. Se conocieron, pero cuando se enteró que estaba esperando un hijo, él se dio cuenta de que no iba a cambiar su vida. Le ordenó que interrumpiera el embarazo, pero ella se negó. Luego dijo que él mismo se haría cargo del niño y criaría a la familia. Sí, mi abuela. Fue acogida por mi madre, que era partera y conocía toda esta situación, sabía que no se puede confiar en la familia y eso. Allí pasaron muchas cosas. Cuando mi madre estaba dando a luz, Renat se paró en la puerta y esperó a que ella le diera un hijo. Su esposa era estéril y, al enterarse de que su marido tenía un bebé, ordenó que se la llevaran. Sobre el comercio de drogas prohibidas y sobre la sangre, incluso la policía tenía miedo de los empleados. Luego los encontraron muertos, La madre no sabía que tendría gemelos porque no había ecografía. Vivía pobremente, no en la ciudad sino en el pueblo. Abandonó la ciudad cuando se enteró de su embarazo y de que Renat le quitaría el niño. La abuela le quitó la niña a Renata y la puso en sus manos, la colmó de maldiciones y le ordenó que nunca más apareciera en su puerta ni buscara una reunión con su hija. Ella lo amenazó con dispararle con la vieja arma de su padre y no tener miedo de ir a prisión si volvía a ver al niño. Renat, sin embargo, le entregó las llaves de la habitación del albergue donde se produjo el derrumbe unos años después, cuando murieron mis padres. Renat compró a su madre una vivienda en la ciudad, la más barata disponible, como compensación por haberle quitado al niño a sus familiares. Mi madre me dejó y me crió sin mencionar nunca que tenía otra hermana. Crecí y no me enteré hasta poco antes de la muerte de Renat, cuando le contó a su hija lo que había hecho para aliviar su conciencia. Mamá dijo que él mismo ya se había llevado al niño en ese momento. Inna ya no estaba allí, murió un año antes que Illes. Inna murió accidentalmente resbalándose en el baño. Renat enfermó después de su muerte y la enfermedad se manifestó en una etapa muy tardía. Le dieron unas semanas, pero Renat vivió casi un año sin saber nada de mí. Lennon comenzó a buscar a su madre después de su muerte. Estaba casada con Anton, pero la relación no fue bien, como suele suceder. Lena eligió como marido a un hombre similar a su padre. Anton daba la impresión de ser un hombre de familia tranquilo, pero en realidad era cruel. Lena me habló mucho sobre él. No dijo que estaba buscando a su propia madre, ella hizo todo en secreto para él. Cuando supo que su madre había muerto, descubrió que tenía otra hermana. Ella empezó a buscarme y así me encontró. Ella resultó ser bibliotecaria para no rebelarse y asustar a quienes trabajan conmigo. Ocultó su apariencia detrás de unas gafas y un pañuelo. Cuando nos conocimos no podía creerlo, pero éramos como una sola persona. Géminis siempre tiene diferencias, pero la única diferencia que teníamos era nuestro cabello. Lena tenía miedo de que Anton ya supiera de mí, ya le parecía aterrador. Luego, tras la muerte de Renat, se volvió codicioso de poder y todo fue cuesta abajo. Pero su marido manejó los asuntos, ella era la jefa de la fábrica y él se dedicaba a la circulación de drogas prohibidas. Lena quiso detenerlo y encubrirlo, pero Anton solo tomó el poder.
Quería ser tan intimidante e influyente como Renat, su suegro, a cualquier precio. Ella prometió que, en memoria de su hijo, lo obligaría a renunciar. Ella se acercó a él y le contó todo honestamente, pidiéndole que vendiera el negocio y se fuera. Podían vivir del dinero que ganaban durante varias vidas sin negarse nada. Anton dijo que no iba a irse a ningún lado porque provenía de una familia pobre de Rasen. Llevaba las cosas de sus hermanos mayores y todo el tiempo lo golpeaban y se burlaban de él. En la vida adulta, la posición de Rinat cambió solo cuando conoció a Lena. Después de la boda con Onedrek, Rinat aceptó como propio a un chico de una familia pobre. Recibió parte del poder y se vengó de mucha gente. Era increíblemente vengativo, por lo que destruyó la carrera de una niña que había estudiado para ser médico durante 8 años, solo porque se negaba a bailar fuera de la escuela y se reía. También disparó en ambas piernas de un patinador artístico que lo había ofendido. Renat estaba orgulloso de él y lo veía joven. Lo ayudó en todos los sentidos, un par de meses después de nuestra relación de ensueño. Ella vino a verme llorando antes de eso. Hacía varias semanas que no la veía. Resultó que Lena decidió dejar de comercializar sustancias ilícitas a toda costa. Ella envenenó a la policía y les filtró información importante sobre él. Deberían haber estado encarcelados durante muchos años. Sin embargo, pronto todos los que descubrieron esa información resultaron estar muertos. Anton descubrió el papel de su esposa en esta historia y la golpeó. Lena no salió de casa hasta que los moretones y la hinchazón desaparecieron. Ella vino a verme y me dijo que Anton quería matarla. Solo entonces surgieron sospechas, pero Lena tenía mucho miedo. Le ofrecí convertirse en mí. Me llevó a un salón en la ciudad más extrema, me hizo ponerme gafas y me llevó a su peluquera. Dijo que somos amigos, pero muy parecidos y que queríamos tener el mismo corte de pelo. Con una cara hacia el detective, se volvió hacia Timur y lo contrató en mi nombre para que mi marido no sospechara nada. Ella esperaba que él plantara insectos y descubriera los planes de Anton, pero su gente rápidamente disuadió al detective de olfatear algo. Fui a la casa en lugar de Lena. Ella se quedó aquí contigo. Fue solo una vez que cambiamos de lugar ese día que lo tomaste de la biblioteca. Lena no sabía dónde buscar libros. Ella simplemente salió por la puerta y dijo, sí, la llevé. Estaba incluso más silenciosa que de costumbre. ¿Por qué en casa? Empezaron a hablar de las estrellas. Conocía tantas constelaciones. Pensé que simplemente no me habías dicho antes que te gustaba la astrología o tal vez leíste sobre todo esto en el trabajo. Le pedí que calentara el pilaf y lo quemó. Debería haber entendido que no eras tú, pero ¿cómo se puede adivinar tal cosa? Porque los ojos te vieron a ti y no a ella. Timur negó con la cabeza. ¿Entre ustedes, se preguntó algo? Nadie estaba atormentada por esta pregunta. No se atrevió a preguntarle a su hermana. Pero la idea de que esa noche algo estaba firmemente grabado en sus cabezas encontró su camino. No, ella no me tocó, incluso yo, como siempre, la abracé hacia ti. Te abracé. No lo sabía, Nadia. Entiendo que es mi culpa, no la tuya. Incluso si algo no estaba bien, ella me pedía que retirara mi mano y decía que tenía calor, aunque tenía frío. Ella se dio la vuelta y se quedó dormida. Por la mañana se levantó antes que yo y fue inmediatamente a la ducha. Ve a cocinar primero. Mientras desayunó ella hizo todo mal y además quemó los huevos revueltos. Lo cocinó demasiado. Lo noté y sentí la verdad, pero simplemente no podía imaginar esto. Me convertí en ella, llegué a su casa y me asusté tanto que el paciente empezó a toser, se quejó del dolor principal y rebuscó entre las pastillas en su presencia. Al parecer, Anton tenía miedo de la infección y se mantuvo alejado de mí. No dormí y escuché lo que hacía en su oficina mientras estaba acostado en la cama. Me revisó varias veces para ver si estaba durmiendo. Entonces le conté los preparativos que había llegado un lote de mala calidad y el cliente iba muriendo uno tras otro. Escuché varios nombres por la mañana. Anton se fue y le dije que iría al médico. Anton se ofreció a llamar al médico, pero casi me negué. Después de todo,
tenían un médico de familia al que llamaban por necesidad. Tuve que decir que yo también iba al médico de mujeres, que tenía un problema con esta parte. Él sentía lo mismo pero no podía entender la diferencia. Éramos demasiado parecidos. Entonces me diste ese auto. Lena desapareció, resultó que decidió suicidarse. Pero hacer que Anton viera su cadáver no pudo suceder. Luego propuse un plan para que pareciera que ella saltó al río desde el puente. Los expertos dijeron que no podría sobrevivir. Escribió una nota de despedida en la que acusaba a Anton de arruinar muchas vidas, incluida la de su padre. Lena escribió que ya no podía vivir con esta carga en el alma y se metió en el río. Como probablemente ya entendiste, fui yo. Sabes que me encantaba saltar desde lo alto. E incluso quería conseguir CCM. Salté, nuestra cara con ella, entré al agua y fingí estar muerta. Floté boca abajo y fue filmado por los transeúntes. Luego me sumergí en el agua y me alejé nadando. No deberían haberme encontrado. Dejamos la ropa de Elena en el agua, la manchamos de sangre y Elena Panova fue declarada muerta. Sin embargo, el cuerpo no fue encontrado. Anton sospechaba que el asunto no estaba limpio. Lena, todo este tiempo, vivió en una pequeña habitación en un albergue en las afueras de la ciudad. Empecé a salir a almorzar y me dirigí hacia ella en un coche donado por ti. Fue un regalo muy necesario y oportuno, Timur. Gracias a este coche pasé un poco más de tiempo con mi hermana. No pudimos hablar lo suficiente. Estábamos tan atraídos el uno por el otro. Comparamos nuestros recuerdos, nuestras enfermedades. Ella también era estéril como yo. Cuando era niña se cayó por las escaleras y se rompió el brazo en Nochevieja, recuerdo claramente cómo se quejaba con su madre del dolor en el brazo. Nos sentimos el uno al otro pero no lo sabíamos. Pero ¿cómo es posible que haya empezado a odiar a mi padre, Renat? Le quitó a Lena no solo a mi madre sino también a mí. Llegué a su tumba y hablé con él durante mucho tiempo. Ya sabes, si hay vida después de la muerte, entonces ahora no es dulce para él. Hace 3 meses, Lena me pidió un coche. Decidí decirles que se estropeó y lo dejé en reparación. Lena solo quería conducir por la ciudad. Estaba cansada de estar sentada entre 4 paredes. Pensé que no habría nada malo en eso. Por supuesto, existía el riesgo de encontrarme con Anton, así que le entregué mi pasaporte. Muchas veces pensé que viviendo en la misma ciudad, Anton o los suyos podrían verme. Este pequeño pueblo fue salvado por algo. Llevó un estilo de vida muy cerrado y vivió al máximo. Sus colaboradores más cercanos siempre estaban presentes, no solo Lena sino también yo. Por supuesto, podría mirar los documentos y comprender que yo no soy ella, pero quién sabe cómo habría reaccionado entonces. Después de todo, soy la hija de Renat. Podría tener miedo de que le quite toda la herencia de Ilyasov y me mate a mí y a ti también. Mentalmente, solo entonces comprendieron lo que se necesitaba para decidir algo. Por eso en los últimos días comencé a hablar de que quiero mudarme. ¿Recuerdas que incluso miramos el mapa contigo en internet? Quería prepararme mentalmente. Quería decírtelo, tenía muchas ganas de hacerlo, pero tenía miedo por ti. Tenía miedo de involucrarte en esto. Lena también me dijo que no era necesario. Ese día salió a pasear por la ciudad y fue encontrada por la gente de Renata. Resultó que me localizaron y la sacaron de la carretera. Vi todo. Lena encendió el enlace de video conmigo cuando se dio cuenta de que la gente de Anton la estaba persiguiendo. Ella gritó en el video y se puede ver su auto. Sus últimos minutos de vida fueron capturados en el teléfono antes de que se estrellara al volcar el auto. Pero ella logró enviar el video antes de eso. Escuché lo que dijeron los expertos y llegué inmediatamente después de recibir el video. Entendí dónde sucedió y me escondí detrás de los árboles. Vi que Lena realmente murió entre otros simples espectadores, música. Los peritos me llamaron por mi nombre porque el auto era mío y el documento también era mío. La gente de Anton decidió que Lena simplemente se hizo un pasaporte falso. No entraron en detalles, de lo contrario te habrían encontrado hace mucho tiempo.
Pero en el funeral le envió una foto a Anton y le dijo que el problema estaba resuelto. También dijo que Lena logró conseguir un amante y que él fue asesinado por ella. Decidieron que Lena obtendría un nuevo pasaporte y comenzaría una nueva vida en el casco antiguo. Timur, tenía muchas ganas de acudir a ti para consolarte, pero tenía miedo de que te vigilaran. Me escondí durante 3 meses. Lena era una rica heredera y en casa le quedaba una bolsa entera del dinero de su padre. Viví de ellos todo este tiempo. Esperé, pensando que simplemente regresaría por ti y que silenciosamente nos iríamos de aquí y comenzaríamos una nueva vida según los documentos. Ahora yo también lo estoy y mi hermana está muerta. Pero, de hecho, Timur, lloré mucho por ella. Bebí. No fui yo mismo solo estos meses. Durante el día te observé y busqué a alguien sospechoso por ahí, pero nunca noté a nadie. Anton ya se ha calmado. Es el único que queda, el heredero, el legítimo marido de la rica hija Renata. Cuando te vi ese día con esa chica, no pensé que tú moverías los hilos y cómo sucedió. Que la conociste es simplemente inexplicable. No fue un accidente. Estos accidentes no ocurren. Timur frunció el ceño. ¿Quién es Karina? ¿Es la hija de Lena? ¿Cómo la encontraste? ¿Por qué exactamente quisiste adoptarla? ¿O no fuiste tú? Continué, no, Lena era estéril, como ya dije. Acabo de llegar al refugio y la vi. Mi corazón dio un vuelco. Probablemente así es como sucede. Así es como debería ser. Inmediatamente me enamoré. Me enamoré de ella a primera vista. En ese momento comenzó toda la historia con Lena y no supe cómo contártelo. Hablaron de toda la peligrosa situación, del niño. Yo tampoco lo hice. Pero decidí empezar a preparar documentos porque se trata de toda una historia sobre la hija. Sería difícil, tantos papeles diferentes, resolución de permisos. Es una locura. Iba a traerte con ella, para presentarte, pero la historia con mi hermana me arrastraba cada vez más. Al final solo tuve tiempo de visitar a Karina. A veces decía que la recogería y ella estaba esperando. Probablemente siga esperando, no esperando. Le dijeron que el director del orfanato no quería que la niña tuviera esperanzas vanas. Él la libró de ellos. Vive de recolectar dinero en la iglesia para una caseta para perros. Por cierto, ella todavía usa tu chuchería. El té hace tiempo que se enfrió. De repente, Timur finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Se acercó a Xenia y la abrazó. Nunca más te dejaré ir. Si quieres irte ahora mismo y... Escupe sobre todo, ve tan lejos. Para no pensar y no recordar. Incluso yo casi muero de pena. Mi buena Nadia, eres lo mejor que hay y fue en mi vida sombría. Pero contigo, todo es música. Te amo muchísimo, dijo. En la cocina hacía calor y estaba oscuro. Se abrazaron porque probablemente nunca se abrazaron en la mañana. Timur abrió los ojos y el dolor de la pérdida cayó sobre él. Entonces los recuerdos de ella se filtraron en su mente. En un momento, sintió su olor y volvió la cabeza. Ella se acostó a su lado y lo miró. No puede ser verdad. ¿Es seguro?, le preguntaste. Por supuesto, solo yo puedo tejer con cuentas. Solo yo sé que el cumpleaños de tu perro que tuviste de pequeño fue el 25 de junio y todavía lo estás celebrando en secreto. Recordando, solo yo sé que tienes una marca de nacimiento en forma de estrella en el trasero. Y solo yo sé que en secreto te gustaría verme con el pelo largo. Aunque dices todo el tiempo que te gusta todo de mí. Y también sé que esta cicatriz no es la apendicitis que encontraste mientras estudiabas medicina. La apretó contra mí. No quiero dejarte ir. Simplemente no puedo, honestamente, no me obligarás. Se levantaron de la cama aproximadamente 1 hora después. Timur llamó al trabajo y dijo que estaba enfermo. No huimos, Timur. No dejaré a mi hermana. Que la maten. Vendré a vengarme. Volveré loca a esta criatura. Él pagará por todo.
Tengo un video que confirma que las carreteras de Elena chocaron. Estos dos, pero son solo artistas. Tengo que obtener el reconocimiento del propio Anton. Sé que él ya ordenó su asesinato. Lena se le adelantó y organizó su suicidio. Tenía que intentarlo. Entonces debemos actuar con sensatez. Pensemos en lo bien que me quedaré en casa. Yo no. Dile a un genio que es tu mejor amigo. Con el resto, de alguna manera lo resolveremos. Tendremos que acudir a la policía para confesar todo honestamente. Pero primero, conseguiremos las pruebas. Bien, pensaré en cómo hacerlo. Pero por hoy me tomé un tiempo libre. Sin embargo, necesito terminar el papeleo. Volveré en una hora.